Hola, buenos días. Esperamos se encuentren muy bien, porque hoy empezamos una nueva semana. Y qué mejor manera que empezar la semana adorando a Dios y regocijándonos en su presencia, porque su palabra lo dice. En el Salmo 97, el versículo 1, dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Y luego, en el versículo 9, dice: Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Así es, nuestro Dios es más alto de lo que te puedas imaginar, y Él ya tiene la victoria de todas las peleas. Así que en esta mañana te invitamos a que lo adores y lo alabes con todo tu corazón. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Y abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó, y abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida,
Hola amigos, buenos días. ¿Cómo están? Esperemos que bien, disfrutando todavía este tiempo que tenemos de confinamiento. Ya tenemos 85 días y seguimos nosotros en vivo transmitiendo por este canal, por este medio, dando a conocer la palabra del Señor, pero siempre contentos, alegres, dándole gracias al Señor nuestro Dios por todo lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que ha sido un tiempo diferente, un tiempo distinto, pero en donde todos y cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de aprovechar este tiempo para acercarnos más al Señor, para buscarlo de todo corazón y sobre todo escuchar la voz que Él tiene para nosotros. Hemos aprendido a vivir en un espacio relativamente pequeño a comparación de lo que hacíamos antes, pero gracias a Dios por la oportunidad que nos da de convivir más con la familia, de convivir más con nuestros hijos, de convivir más con nuestra esposa, de poder conocernos más, porque al cabo de todo este tiempo nos hemos dado cuenta que en muchas familias pues, no se conocían bien a bien. Hemos escuchado testimonios donde los hijos dicen que están conociendo a papá, o papá que está conociendo a los hijos, o a mamá, etc. Entonces ha sido un tiempo especial que el Señor ha establecido para que nosotros podamos verdaderamente conocernos más y sobre todo conocerlo más a Él. El mensaje que tenemos para este día es la gracia, un lugar de privilegio. Es el mensaje que tenemos preparado para el día de hoy y para empezar quiero que me acompañen a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, este domingo 31 de mayo. Te pedimos, Señor, que tú llenes nuestro corazón de tu sabiduría, de tu palabra, porque la necesidad que todos tenemos es de ti, Señor. Te damos gracias por la obra maravillosa que tú estás haciendo y vas a seguir haciendo en la vida de cada uno de tus hijos. Señor, hoy abrimos tu palabra es vida, y lo que necesitamos nosotros es vida. La vida que Cristo trajo a cada uno de nosotros, después de haberlo aceptado en nuestro corazón, y hoy yo te pido, Señor, que obres con ese espíritu de amor, con ese espíritu, Señor, de discernimiento, con ese espíritu también de sabiduría, en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, que escuchen este mensaje. Te damos gracias y te pedimos también que prepares el corazón de aquellos que aún no han recibido a Jesús, para que por medio de este mensaje puedan ellos entender y comprender la importancia de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por este tiempo en el que tú permites que podamos proclamar tu palabra con autoridad, con libertad, con transparencia y también, Señor, que tu palabra sea recibida de una manera libre, de una manera transparente, de una manera amorosa y sobre todo que haga un efecto poderoso en el corazón de cada uno de los que escuchan este mensaje. Yo te pido, Señor, que seas tú el que hables por medio de mí, y que dispongamos nuestro corazón de tal manera que estemos listos para escuchar tu mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decíamos, el nombre de este mensaje es la gracia, un lugar de privilegio. Si nosotros nos ponemos a pensar el día de hoy, ¿qué lugar de privilegio podríamos tener? ¿En qué lugar de privilegio podríamos estar? Algunos podrían decir, oye, pues el trabajo. ¿El trabajo es un lugar de privilegio o el lugar de más privilegio en donde pudiéramos estar? Pues el que piense de esta manera quiere decir que está desechando los otros lugares donde tiene oportunidad de convivir. Si uno dice mi lugar de privilegio es la escuela, pues pasaría exactamente lo mismo. Si otra persona dijera mi lugar de privilegio es con mis amigos, pasaría lo mismo. El lugar de privilegio de cada uno de nosotros como hijos de Dios debe ser el hogar. El hogar debe ser el lugar de privilegio para nosotros. Y espiritualmente sabemos también que la gracia es un lugar de privilegio. Porque vamos a ver a continuación, mediante esta palabra, este mensaje, todo lo que podemos nosotros entender sobre el tema de la gracia. Así es que para empezar, yo los invito a que tomen su Biblia y me acompañen en la escritura que viene en el libro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3,
Y vamos a leer el versículo 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y para empezar, como siempre, como cada domingo, estamos haciendo la invitación a que tengan una Biblia, que tengas tu Biblia en la mano, que tengas lápiz y papel y que anotes las cosas que consideres importantes y que las medites en la semana, que sigas buscando en la Escritura para que tengas un mayor conocimiento respecto a esta Escritura que vamos a ver el día de hoy. Dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios quiere que nosotros sigamos creciendo, no solamente en lo material, sino que sigamos creciendo en lo mental, que sigamos creciendo en lo emocional, pero también que sigamos creciendo en lo espiritual. Y esto solamente se da, como dice la Escritura, que Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos crecer en un área determinada de nuestra vida si no tenemos el conocimiento de Jesucristo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos un compromiso precisamente de estar estudiando la Escritura, de estar estudiando la palabra. Y esto no solamente se trata de leer, porque si nosotros nos enfocamos exclusivamente en leer la Escritura, pues no se nos va a quedar prácticamente nada. Necesitamos estudiar, necesitamos meditar, necesitamos hurgar, sumergirnos en la Escritura y estar repasando un versículo, una palabra, una frase, algún pasaje. Necesitamos estarlo repitiendo constantemente. ¿Para qué? Para que esto traiga una luz, que traiga discernimiento y a través del discernimiento nosotros podamos experimentar el verdadero conocimiento de Cristo. Es importante que nosotros, como dice la Escritura, crecer en la gracia. Para crecer en la gracia nosotros necesitamos conocer el origen de la gracia. ¿Y el origen de la gracia dónde está? En Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Por eso nosotros necesitamos tener ese conocimiento de Jesucristo para poder crecer en la gracia y poder entender los beneficios que la gracia trae a nuestra vida, que trae a nuestro corazón. Entonces, decíamos que nosotros necesitamos precisamente conocer a Jesucristo para que ese conocimiento nos traiga precisamente al entendimiento de lo que es la gracia. Y nosotros nos podíamos preguntar para ver si efectivamente estamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Podíamos preguntarnos, ¿conozco más a Cristo hoy que ayer? Una pregunta que debemos hacernos para saber si efectivamente estamos creciendo en el conocimiento de Cristo. ¿Conozco hoy más a Cristo que ayer? Entonces, respondiendo a esta pregunta, pues tenemos la respuesta de lo que es verdaderamente el crecimiento y si nosotros estamos conociendo a Cristo. Ahora pasemos a otra escritura que viene en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Nosotros hemos dicho que la gracia es lo que Dios nos da que no merecíamos. Ese es el concepto más sencillo de gracia. El regalo que Dios nos dio de algo que no merecíamos. Por el otro lado, la misericordia es lo que Dios no nos da, no nos dio y que merecíamos. Entonces, el concepto de gracia es el regalo que Dios nos da que no merecíamos. Y vamos a Romanos, capítulo 6 y el versículo 14. Yo estoy leyendo, como les decía, la versión Reina Valera. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué nos dice la Escritura aquí? Nosotros no estamos ya bajo la ley. Si nosotros nos remitimos al Antiguo Testamento, pues vamos a ver que la ley fue dada precisamente por Dios, ¿a quién? A Moisés. Moisés fue el encargado de presentar la ley al pueblo hebreo por instrucción de Dios, y esto debido a que el pueblo hebreo había tenido más de 400 años de esclavitud, de que habían estado esclavizados en Egipto, y el pueblo necesitaba ordenar
ordenarse en una vida de libertad. La libertad que Dios nos da es una libertad que tiene límites, porque si no tuviera límites sería un libertinaje. Nosotros la libertad que disponemos hoy tiene límites y nosotros esos límites los debemos conocer. Y esos límites también los debemos aplicar precisamente para nuestra vida y cumplir con el propósito que es glorificar a Dios con nuestra vida. El límite no es algo que nosotros podamos rebasar. El límite es algo que nos marca la Escritura, la palabra, para poder tener una vida sana, una vida saludable, una vida que verdaderamente glorifique a Dios. Y aquí, como dice la Escritura, el pecado no se enseñoreará de ustedes porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí el punto es que Moisés trajo la ley y la ley era para ser cumplida. ¿Por qué? Porque estaba ordenando al pueblo hebreo con reglas sociales que ellos debían seguir porque pues habían estado, más de 400 años esclavizados. Ellos tenían que aprender a vivir en libertad. Y esa libertad solamente la iban a poder vivir y disfrutar glorificando a Dios, que había sido el Salvador de ellos, al sacarlos de Egipto mediante el cumplimiento de esa ley. Para cumplir la ley se necesitaba obediencia, igual que hoy para cumplir la ley necesitamos obediencia. La persona que cumplía la ley recibían las bendiciones, pero hoy bajo la gracia nosotros no necesitamos, o no que no necesitemos cumplir la ley, sino que ya no estamos bajo el dominio de la ley. Hoy nosotros estamos bajo el dominio de la gracia. ¿Y esto qué significa? Que la bendición ya nos es regalada. A diferencia de la gracia, a diferencia de la ley, donde hay que obedecer la ley para tener derecho a la bendición. En la gracia, nosotros tenemos la bendición como un regalo de parte del Señor. Entonces, en Romanos 6:14 que nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. En esta carta de Pablo a los romanos está diciendo que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Una vez que una persona recibe a Jesús en su corazón, ya no existe esa cadena que lo ataba al pecado. Porque Cristo precisamente es el dador de libertad. Cristo es el libertador de todos los que se acercan a Él, de todos los que lo aceptan. Y por eso Pablo en esta carta lo que está diciendo, el pecado ya no es cadena para ti, ya no tienes que estar sometido al dominio del pecado, sino que ahora tú estás bajo la gracia de Jesucristo, y ya no estás bajo la ley. En Efesios capítulo 1 y el versículo 6, nosotros podemos ver, Efesios capítulo 1, versículo 6 nos dice que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esta es una palabra que a nosotros nos motiva. ¿Por qué? Porque por un lado nos dice que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué significa? Que nosotros hemos sido aceptados por el Señor. Hemos sido aceptados y formamos ahora parte de su familia. Hoy nosotros, por haber aceptado a Jesús, nos hemos convertido en hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos derechos. Tenemos derechos que nos permiten precisamente primero conocer la libertad y dentro de esa libertad que nosotros podamos aplicar los límites de esa libertad precisamente para nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora somos aceptos en el amado. ¿Qué significa? Que el amado, Cristo, nos ama, que hemos sido aceptados por Él. No importa lo que hayamos hecho, no importa cómo hayamos vivido. Como hemos dicho, se pinta una línea donde empieza la nueva vida. Por eso se habla del nuevo nacimiento que dice Juan en el Evangelio de Juan en el capítulo 3 con Nicodemo. El nuevo nacimiento es pintar una línea donde empieza una vida nueva para nosotros, una vida espiritualmente viva. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos espiritualmente, estábamos encadenados al pecado, pero por medio de Jesucristo, que nos liberó del pecado, que ya no estamos bajo el dominio del pecado, que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia, empezamos a experimentar una vida nueva, empezamos a experimentar una vida
de libertad, empezamos a experimentar una vida abundante, una vida plena, porque ahora nosotros sabemos quiénes somos. Y como estamos estudiando la Escritura, vamos formando nuestra vida, nuestra conducta, más conforme a la imagen de Jesucristo, permitiendo que el Señor siga trabajando en nuestros corazones para moldearnos y ser cada día más iguales a Cristo Jesús, cada día más conforme a la imagen de Cristo, lo que nos lleva precisamente a tener una vida de plenitud, una vida de amor, una vida de gracia, una vida llena de bendición. Ahora veamos el versículo 7, ahí enseguida, también estamos en Efesios capítulo 1. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios obra sin cesar por medio de su gracia para impartir al cristiano y perfeccionar en él sus gracias. Y esto nos habla de que una persona cuando recibe la gracia, cuando ha aceptado a Jesús y entiende lo que es la gracia, también, como ha recibido el Espíritu Santo, los dones y también las capacidades, el fruto del Espíritu se empieza a manifestar en su vida. Todo esto con un objetivo, que es lograr el propósito del Señor en la vida del creyente y que éste cada vez más sea conformado a la imagen de Jesucristo. Por eso dice, en quien tenemos redención por su sangre. Y aquí quisiera hacer un comentario especial. Mucho se habla del sacrificio de Jesús. Sabemos que por ese sacrificio nosotros hemos sido perdonados, por ese sacrificio hemos nacido de nuevo. Claro, aceptamos a Jesús, reconocemos ese sacrificio, pero poco se habla de la sangre de Jesús, de la sangre del Cordero. Si recordamos, la sangre era un símbolo en el Antiguo Testamento mediante el cual se celebraba la Pascua. Se escogía un corderito menor de 1 año, sin mancha, sin pecado. Y esto era precisamente la analogía de lo que había de venir. Un cordero, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesús. Y la sangre venía a representar esa sangre que iba a limpiar. Así como cuando el pueblo hebreo fue liberado y la sangre, Dios les dijo que la sangre fuera puesta en los dinteles de la puerta, así hoy nosotros tenemos la sangre de Cristo en nosotros. Pero también para hablar de la salvación tenemos que reconocer la cruz. Muchas personas se han quedado estancadas en el concepto de Cristo crucificado. La cruz representa nuestra salvación, porque fue ahí donde Jesús precisamente venció la muerte. En la cruz Jesús sufrió el castigo, un castigo que no merecía y sin embargo aceptó por el amor a todos nosotros pagar. Entonces la sangre y la cruz representan algo muy importante para nosotros, pero no para estacionarnos en una imagen de un Cristo crucificado, porque después viene la parte importante, la parte más que a nosotros nos trajo la libertad, que es la resurrección. Y nosotros precisamente al practicar el bautismo estamos resucitando una nueva vida. Por eso cuando dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, no dice el perdón de pecado, el perdón de pecados, quiere decir que todos los pecados, todos los pasados, los presentes y los futuros, nos han sido perdonados precisamente por el sacrificio de Jesús. Y esto no quiere decir que nosotros, bueno, si ya me perdonaron los pecados futuros, nos van a perdonar, bueno, pues yo tengo libertad precisamente para seguir pecando. No, acuérdense que la libertad tiene límites y esos límites los fija la Escritura. Nosotros tenemos que aplicar, no porque tengamos que estar viendo qué límite hay para no salirme, no, nosotros ya tenemos un discernimiento y la gracia del Señor en nosotros nos lleva precisamente a que el conocimiento de Jesucristo nos lleva a crecer como creyentes y ese crecimiento nos da un discernimiento para saber que nuestra conducta es una conducta que glorifica a Dios. Sin embargo, dice que la sangre de Jesús redimió y vino el perdón de nuestros pecados, pero luego dice, según las riquezas de su gracia.
Por las riquezas de su gracia es que nosotros hemos sido perdonados y por esas riquezas de su gracia es que nosotros también podemos tener acceso a ese trono de la gracia. Vamos a continuar y vamos a Juan capítulo 15 y vamos a los versículos, Juan capítulo 15, vamos a los versículos 14 y 15. Dice, esta escritura también es un síntoma de la gracia que el Señor nos da. Dice el 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí tenemos tres cosas muy importantes. Primero, Jesús nos llama amigos. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Por eso hemos estado hablando ahorita de que necesitamos nosotros ser conformados a la imagen de Jesús. La gracia en nosotros nos lleva precisamente a que permitamos que el Señor siga moldeando nuestro corazón. Al moldear nuestro corazón se moldea nuestro carácter. Y al moldearse nuestro carácter, nosotros presentamos una conducta, un comportamiento distinto, un comportamiento que glorifica a Dios. Entonces, Jesús nos dice que ya somos sus amigos. Y esto es algo muy importante. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos. ¿Por qué? Porque el siervo tenía que obedecer órdenes. El siervo, aparte de no saber dónde estaba su Señor, tenía que obedecer órdenes. Y aquí lo que Jesús dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Y como decíamos también, uno de los objetivos de Jesús cuando vino, el principal objetivo, el primero, fue dar a conocer al Padre, que nosotros conociéramos al Padre. Y aquí nos dice en este versículo que todo lo que el Padre le ha dicho nos los ha dado a conocer. Obviamente Jesús nos fue dosificando la información, pero nosotros ahora, en esta época, tenemos todo para el conocimiento de Jesucristo. Y el conocimiento de Jesucristo nos lleva precisamente a creer en la gracia, en esa gracia que Él nos da. Vamos a continuar y vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Aquí nos está hablando, ya nos dijo que somos sus amigos, ya no somos siervos, ya no somos de la servidumbre, ahora somos amigos de Jesús. Y ser amigos dice que conoce dónde está su amo, pero también somos amigos porque Él nos dio a conocer todo lo que el Padre habló con Él. Y esto a nosotros pues también nos llena de alegría, nos llena de emoción, porque conforme vamos también entendiendo lo que dice la Escritura en nuestro corazón, nosotros vamos entendiendo también la posición que ocupa la deidad en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús dio a conocernos precisamente al Padre, así como lo hizo en esa época, hoy también lo está haciendo en esta época. Entonces, como Jesús ahora nos llama a sus amigos, porque hacemos lo que Él nos manda, lo que Él nos dice, ya nosotros pasamos a otro plano. Jesús también dice que Él quiere que nosotros llevemos fruto, mucho fruto, que demos fruto con nuestra vida. Y ese fruto, como ya lo hemos dicho, es ese poder interior dentro de nosotros que va a representar la manifestación del Espíritu Santo para que nosotros podamos precisamente reflejar el amor, la paz, la paciencia, el gozo, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la benignidad. Todo eso se pueda reflejar como una manifestación del Espíritu Santo a través de nosotros. Por eso Gálatas capítulo 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en verdad nosotros nos damos cuenta que la gracia en nosotros empieza a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque es por la gracia que nosotros podemos identificar las situaciones conforme se van presentando. Por eso lo que leíamos al principio, que necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo.
no se puede hacer una cosa, o sea, no podemos crecer en la gracia si no tenemos conocimiento de Jesucristo. No podemos de ninguna manera conocer la gracia si no hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros, al aceptarlo, nosotros ya no permitimos que el pecado esté enseñoreándose de nosotros, porque ahora nosotros vivimos bajo la gracia y ya no vivimos bajo la ley. También hemos estado viendo que a través de la gracia, el haber aceptado a Jesús, Él nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados por Él. Y también nos vemos que por Cristo nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, vemos los beneficios que tenemos nosotros cuando aceptamos a Jesús. Vamos ahora a 1 Corintios 15:10. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver cómo la gracia se conecta, primeramente, con el servicio. La gracia se conecta con el servicio y vamos a 1 Corintios, capítulo 15, está ahí atrásito. 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a ver el versículo 10. 1 Corintios 15, 10, que nos dice, aquí Pablo está dirigiendo su carta a los corintios, y Pablo nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cualquier cosa de valor que nosotros logremos hacer para la obra del Señor debe hacerse conforme a su dirección. No lo podemos hacer nada más porque a nosotros se nos ocurrió. Porque si lo hacemos mediante su dirección, en obediencia, nosotros vamos a poder hacer lo que realmente el Señor quiere que hagamos. Porque opera el poder del Espíritu Santo. Y entonces aquí Pablo lo que está diciendo es que la gracia de Dios en Pablo lo motivó a hacer lo que Pablo necesitaba hacer. Lo motiva a hacer su voluntad. Es una fuerza que lo lleva a hacer su voluntad. ¿Para qué? Para transformar su vida. Por eso Pablo aquí dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ya no soy el hombre que perseguía a los cristianos, que mandaba y participaba en el asesinato de los cristianos, porque tenía una confusión, tenía una distorsión en lo que era verdaderamente el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Y por eso Pablo fue transformado, y fue transformado de una manera tan especial por el amor de Dios y la gracia del Señor, que Pablo aquí dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y aquí en lugar de Pablo, tú puedes poner tu nombre, y tú dices, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Y esto qué nos indica? Que uno hace la obra del Señor por gracia cuando actúa en obediencia para hacer la voluntad de nosotros que Dios nos está pidiendo que hagamos, y esto nos lleva precisamente a cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Vamos, esta es la gracia. ¿Cómo está la gracia conectada con el servicio? En que ya no somos lo que somos, sino que ahora por la gracia hacemos lo que hacemos, siempre en obediencia, siempre en amor, y siempre tratando de hacer lo mejor con excelencia, porque el trabajo que hacemos lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. No lo hacemos para nosotros, no lo hacemos para el hombre. Todo el trabajo, donde quiera que sea tu posición, en la oficina, en el taller, en una consultoría, en un despacho, donde quiera que estés en la escuela como maestro, todo tu trabajo tiene que ser con excelencia. Y hoy en este tiempo, tu lugar, ¿dónde está? En el hogar. Todo lo que tú hagas en el hogar lo tienes que hacer con excelencia, porque hoy el hogar es un lugar de privilegio para ti. Es un lugar de privilegio para mí, es un lugar de privilegio para todos. Y si queremos glorificar a Dios con nuestra vida, tenemos
que hacer todo con excelencia. Por eso Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí Pablo le está dando la honra, la gloria al Señor, de que lo que él está haciendo, que ha sido tremendo, ha sido por la gracia de Dios. Vamos a ver cómo la gracia está conectada con el crecimiento, con el servicio. En 2 de Corintios, allá adelantito, 2 de Corintios, vamos al capítulo 9, 2 de Corintios, capítulo 12, y vamos al versículo 9. 2 de Corintios 12. Y vamos a leer los versículos 9 y 10. Y esto es también lo que el Señor le dijo a Pablo, precisamente, cuando Pablo estaba enalteciendo su carácter. Cuando Pablo estaba tratando de adjudicarse las medallas del conocimiento que tenía de Cristo, de lo que él había entendido de la gracia, de lo que había entendido del poder del Espíritu Santo, de lo que había entendido del Evangelio, Pablo empieza a llenarse, como dicen, a llenar de humo su cabeza. Y viene una reflexión de parte del Señor, en donde le dice aquí en 2 de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Evangelio es contradictorio, bueno, parece contradictorio, porque por un lado nos dice que el que quiera ser primero tiene que ser el último. El que quiera ganar su vida, la va a perder. Y también nos dice que si quiero ser fuerte, tengo que mostrar mis debilidades. Entonces parece que el Evangelio es contradictorio. Es contradictorio a la mente humana. Pero a nosotros como hijos de Dios, el Evangelio nos muestra precisamente el que quiera ser primero debe ser el último y debe tener un don de servicio precisamente para llegar a ser el primero. El primero es Cristo. Nadie va a llegar a ser el primero porque el primero es Cristo. Pero también cuando dice el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Por qué? Porque nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra vida está entregada a Jesús. Y Él es ahora el dueño de nuestra vida. Y también dice, como dice Pablo aquí, cuando soy débil, cuando muestro mis debilidades, en Cristo ahora soy fuerte. Y esto también nos habla de que cuando nosotros verdaderamente llegamos al quebrantamiento, sobre todo de nuestro orgullo, es cuando estamos en la posición más pobre de nuestra existencia, en la posición en la que verdaderamente podemos recibir la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo dice, y me ha dicho, ¿quién le ha dicho? Cristo le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad de cada uno de nosotros. En las áreas donde nosotros nos vemos débiles y que todavía estamos luchando, sobre todo ahora en estos tiempos en los que, pues a querer o no, se han manifestado las verdaderas personalidades de toda la familia. Alguien nos comentaba que, preguntándole que cómo han pasado este confinamiento, dice, pues la verdad es una época en que nos hemos tenido que adaptar a algo que no conocíamos. Pero también es cierto que llega un momento en que pues, buscamos la salida, dice, porque llega un momento en que nos hartamos unos de otros. Entonces, aquí Pablo nos da un ejemplo que Cristo le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así es que cuando nosotros mostramos esa debilidad
es cuando debemos acudir al Señor, doblegando nuestro orgullo, doblegando nuestra soberbia, doblegando todo aquello que impide que nosotros tengamos una relación cercana con Cristo. Porque esta es una relación celestial. La relación con Cristo no es una relación humana, no es una relación como cualquier otra, es una relación especial. Y es una relación celestial. ¿Por qué? Porque vemos cosas que precisamente Cristo nos muestra del cielo. Entonces dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando yo muestro mis debilidades al Señor, Él me da su gracia para que yo pueda ser fuerte, fortalecido en esas áreas que necesitan ser fortalecidas. Y el 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo logro vencer mi orgullo, que es uno de los principales problemas de los que se generan toda la serie de pecados, cuando yo logro vencer mi orgullo, entonces estoy siendo fuerte. Aunque me sienta debilitado en esa área de mi vida, estoy siendo fuerte porque estoy adquiriendo más la imagen de Cristo. Vamos a continuar. Decíamos que la gracia se haya conectada con el servicio en estos versículos que vimos. Ahora vamos a ver cómo está conectada la gracia con el crecimiento cristiano. Y vamos ahí mismo en 2 de Corintios. Vamos al capítulo 1 y al versículo 12. 2 de Corintios 1, versículo 12. Vamos a ver qué dice la Escritura. 2 de Corintios 1, versículo 12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Esta es como la gracia está conectada con el crecimiento del creyente. Pues dice crecer en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Porque dice, porque nuestra gloria es el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Esto nos habla de un cambio de conducta. Y la gracia opera de esa manera en nosotros. El poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo en nosotros, nos lleva precisamente a transformar, hemos dicho, a renovar nuestra mente, como dice la Escritura, a transformar nuestra manera de ser, a transformar la forma en que vemos las cosas hoy en día. Y esto nos va perfeccionando en la obra del Señor para alcanzar el propósito y hacer su voluntad. Pero nosotros necesitamos ser esas personas dispuestas, esas personas que asumen el compromiso con Cristo de estudiar la palabra para crecer en la gracia mediante el conocimiento que tengamos de Jesucristo. Dice Romanos 8 que nosotros debemos llegar a alcanzar la imagen de Jesús. Y es por lo que estamos trabajando, por alcanzar esa imagen, la imagen de un varón perfecto. La estatura de ese varón perfecto que es Cristo. Es lo que nosotros estamos haciendo. Y aunque no lo vamos a alcanzar en nuestra vida humana, estamos en ese trabajo, en ese proceso de alcanzar esa estatura del varón perfecto. Y conforme nosotros vamos avanzando, la gracia del Señor nos va llenando más. Y estamos nosotros dispuestos a resolver temas, problemas, situaciones, a pasarlas. Y a no estar confiando nada más en lo que tenemos, en lo que somos o en las personas, sino que ahora nosotros estamos con una actitud diferente, una actitud de victoria, porque la gracia que Jesús pone en nosotros es precisamente poner los ojos de Cristo, poner la boca de Cristo, poner un corazón de carne, ya no de piedra, que sea sensible a todo lo que el Señor quiere mostrarnos. Entonces estamos viendo cómo la gracia está conectada primero con el servicio, cómo la gracia está conectada con el creyente. Ya vimos ahorita en 1 Corintios 12, ¿sí? Que el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. O sea, nuestra conducta ha cambiado. Y también hay otra escritura que nos muestra
cómo la gracia está conectada con el crecimiento del creyente. Vamos a Efesios capítulo 4 y al versículo 29. Efesios 4. Efesios 4, versículo 29. Dice: esta es la gracia conectada con el crecimiento del creyente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La Escritura nos dice que nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dice: ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo te pregunto, sobre todo en este tiempo, ¿de tu boca ha salido palabra corrompida? No me contestes, no me contestes. Pero piensa, esta es como la gracia está conectada con el crecimiento del creyente. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de que tú puedas transmitir mediante una palabra buena, una palabra saludable, una palabra de Dios, una palabra del Evangelio, una buena nueva, para edificar y dar gracia a las personas que te escuchan. Entonces, ya vimos cómo la gracia está conectada con el servicio, cómo la gracia está conectada con el crecimiento del cristiano, y ahora vamos a ver cómo la gracia está conectada con la ofrenda. Y vamos otra vez a 2 Corintios. Y vamos al capítulo 9, 2 Corintios 9. Y vamos al versículo 9. Vamos al versículo 8. 2 Corintios 9, versículo 8. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. Poderoso es Dios para hacer que en ti abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre, una palabra aquí, siempre. Cuando la Biblia dice siempre, es verdad, siempre, no va a faltar. En todas las cosas, fíjate, teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Qué maravillosa promesa del Señor precisamente en esta escritura. Teniendo siempre en todas las cosas, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, siempre y todo, siempre y todo, siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Quiere decir que, dice, vamos a abundar para toda buena obra. Este es como la gracia está conectada con la ofrenda. ¿Por qué? Porque dice que poderoso es el Señor para hacer que abunde en ti toda gracia, que abunde en ti toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. Que abunde en ti toda gracia, para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. En esta escritura lo que el Señor nos está diciendo, cómo la gracia está conectada de tal manera que nunca nos va a faltar nada. Nunca nos va, dice, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, que nos llena de gracia, de su gracia, el poder de su gracia en nosotros, para que siempre en todas las cosas tengamos lo suficiente, que no nos falte nada. Esa es la gracia del Señor. Y esa gracia se traduce en que nosotros también abundemos en buenas obras. ¿Y la buena obra cuál es? Dice la Escritura, decía ahorita, que
demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y dice que bendice más al que da que al que recibe. Cuando nosotros abundamos, entendemos esta parte, cómo la gracia está conectada con la ofrenda. Es cuando nosotros no nos vamos a estar pensando, tentando, a ver qué es lo que nos hace falta. Si alguien necesita algo, nosotros tenemos que ver la necesidad y tratar de ayudar al hermano que tiene la necesidad. Tratar de ver a un familiar que tiene esa necesidad. Y no decir, no, pues voy a orar. A ver. No. O sea, Jesús no se ponía a orar para ayudar. Él nos enseñó que para ayudar, Él detectaba la necesidad de la persona e inmediatamente actuaba. Actuaba dando de sí, dando sanidad, dando una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, dando un ejemplo, dándole gloria a Dios el Padre. Eso es lo que Jesús nos enseña. Y aquí en esta palabra de 2 Corintios 9:8, poderoso es Dios para hacer que abunde en ti toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, todas las cosas, todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. Aquí lo que el Señor nos está diciendo es que no debemos ser pichicatos, no debemos ser de esas personas centaveras. Y no te estoy hablando de lo que tengas tú que ofrendar a la iglesia, lo que tengas de los diezmos, no. Lo que te estoy hablando es que tú tienes que dar lo que de gracia has recibido, lo que de corazón el Señor ponga en ti, lo que Dios esté ordenando en tu vida, que el Espíritu Santo te guíe. Puedes dar talento, puedes dar tu don, puedes dar tiempo, puedes dar clases, puedes dar una serie de cosas que el Señor te muestre precisamente para que abundes en buena obra. Porque el Señor te está prometiendo, dice que poderoso es el Señor para darte a ti, que tú abundes en su gracia, que tengas todas las cosas lo suficiente, que no te falte nada para que abundes en buena obra. No necesitamos escuchar más de esto, no necesitamos estar pensando que si, por ejemplo, si se trata de ofrendar, oye, pues no me alcanzan, no. O sea, el pueblo judío tenía como, decía, cuando tuvieron la libertad tuvieron que hablar precisamente de la ofrenda, tuvieron que hablar del diezmo. Pero el pueblo judío no daba nada más el diezmo, ese era un límite que pusieron. Ellos daban más y por eso recibían más. Por eso cuando el Señor aquí dice, poderoso es el Señor, poderoso es Dios para hacer que abunde en ti toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. Toda buena obra para acudir en necesidad del que lo requiere, para acudir en necesidad de un hermano. Y vamos a continuar, vamos a concluir esta primera parte, de este mensaje. El próximo mensaje vamos a dar la continuación de este mensaje y hoy vamos a concluir precisamente con Efesios capítulo 2 y vamos a leer los versículos 8 y 9, Efesios 2, vamos a leer 8 y 9, donde nos habla precisamente de que si nuestra salvación dependiera de nuestras acciones, estaríamos nosotros sujetos a que esa salvación se estuviera perdiendo. ¿Por qué? Porque estaba condicionada a nuestras acciones. Y como seres humanos nosotros en nuestras acciones no estamos haciendo siempre lo correcto. Hagan de cuenta que tenemos una línea partida a la mitad. Nuestro lado espiritual, nuestro lado carnal. Y hay una lucha interior dentro de nosotros. Nuestro lado espiritual, que está conectado con el Señor, que está conectado por medio de su Espíritu Santo para hacer las cosas que glorifican a Dios, para mostrar el poder del Espíritu Santo en nosotros, a Cristo que muere en nosotros y reflejemos ese fruto del Espíritu. Y por otro lado está nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal, que lo que busca es siempre hacer las cosas que le agradan a la carne. Busca el placer, busca el gusto, busca el descanso, la pereza, y de ahí se sigue la lujuria, la lascivia, todas las cosas que conducen al pecado. Por eso esta lucha interna entre nosotros es una lucha que siempre va a dominar nuestro lado espiritual, si así lo permitimos. Entonces, decía que
Si nuestra salvación dependiera de nuestras acciones, pues tendríamos que estar constantemente pidiendo nuestra salvación. ¿Sí? Por eso vino Cristo, por eso vino Jesús, precisamente para, con su vida, con el sacrificio, su sangre, la cruz, la resurrección, nos dio la alegría de tener una vida nueva. Así es que vamos a Efesios capítulo 2 y vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de ustedes, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir estos dos versículos? Primero, dice que nosotros somos salvos. La salvación la adquirimos por gracia. La gracia de Dios en nosotros. Una gracia que está disponible para todos. La gracia de Dios en nosotros hizo que nos acercáramos a Cristo en el momento que más lo necesitábamos, le diéramos nuestra vida, lo aceptáramos en nuestro corazón, reconociéramos nuestra condición de pecadores, reconociéramos todo el sacrificio, su muerte en la cruz, su resurrección y finalmente que llegáramos al arrepentimiento para que Él nos diera su perdón. Y de esta manera iniciar nosotros una nueva vida, un nuevo nacimiento que trajo alegría, que trajo una nueva forma de vivir, una forma conociendo la palabra, una forma de ir creciendo en la gracia, una forma de ir empezando a vivir una vida plena, una vida donde las cosas del mundo ya no nos atemorizan, las cosas del mundo ahora nos sirven a nosotros para aprender lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene un propósito, y ese propósito es que conozcamos cuál es la voluntad de lo que sucede para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para que sigamos creciendo en la gracia, mediante el conocimiento de Jesucristo, y así nuestra fe también siga levantándose. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie presuma de que por su obra ha sido salvo. La salvación, como hemos dicho, solamente viene de parte de Jesús. Nadie más puede darnos la salvación, solamente Cristo nos da la salvación, solamente Él es el único mediante el cual podemos tener acceso nosotros al Padre. Él es el único intermediario entre Dios y nosotros los hombres. Cristo es el único. Y por eso aquí nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, porque es un don de Dios, no es cosa de nosotros. Así es que en este mensaje, donde nosotros hemos tratado de explicar todo lo referente a la gracia es un lugar de privilegio. Cuando nosotros entendemos lo que es la gracia, nosotros podemos disfrutar el aprendizaje por medio de la palabra. Porque entonces dice que crezcamos en gracia. ¿Para qué? Para que conozcamos más a Cristo. Y esto a nosotros nos llena el corazón de alegría, nos da seguridad, nos da confianza. Este mensaje no termina aquí. Este mensaje terminará la próxima semana, donde veremos ejemplos de la Escritura, precisamente para alcanzar a entender perfectamente lo que es la gracia. Un lugar de privilegio, como hoy debe ser nuestra casa, un lugar de privilegio lleno de gracia. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites disponer de este tiempo, Señor, para tu honra, para tu gloria, para alabarte, para bendecirte, Señor, para glorificarte. Te damos gracias por la enseñanza que tú nos das cada día. Te damos gracias por la palabra que hemos recibido. Yo te pido, Señor, que esta palabra quede sellada en el corazón de toda persona que la escuche, pero sellada no nada más así, que quede sellada por tu Espíritu Santo, para que verdaderamente aflore cuando se necesita. Y Padre, que todos entendamos el concepto de la gracia. La gracia es el regalo que tú nos has dado, que no merecíamos. Un regalo inmerecido, Señor, pero que nos trae alegría, nos trae gozo, nos trae un cambio de conducta, nos trae un cambio de actitud, pero lo más importante, trae un cambio en nuestro corazón que nos lleva a cambiar de vida.
Vimos cómo la gracia está conectada con el servicio. Vimos cómo la gracia está conectada con el crecimiento del creyente. Y vimos también cómo la gracia está conectada, Señor, con la ofrenda. Te doy muchas gracias por esta palabra. Te damos gracias por todos y cada una de las personas que escuchen este mensaje. Los bendecimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias también por todas aquellas personas que aún no han recibido a Cristo. Que acepten la invitación que les hacen para que puedan disfrutar de todo lo que es la gracia. Te damos muchas gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por este tiempo. Bendigo a todas las personas que hoy nos han acompañado, así como las personas que van a escuchar el mensaje. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, terminamos este día 31 de mayo con este mensaje. Yo me siento muy contento, muy motivado por lo que hemos estado viendo. Recuerden, así como la gracia es un lugar de privilegio, hoy nuestro hogar tiene que ser un lugar de privilegio. Y tenemos que mostrar esa actitud de cómo la gracia está precisamente conectada con el servicio de cada uno de nosotros, cómo la gracia está conectada con el crecimiento como creyentes hijos de Dios y cómo la gracia está conectada con la ofrenda. Así es que yo los animo a que sigamos adelante, resistiendo con Dios, no en nuestras fuerzas, buscando al Señor todos los días de todo corazón, estudiando la Escritura todos los días de todo corazón, orando todos los días con todo el corazón y proclamando la palabra todos los días con todo el corazón. Esto va a seguir trayendo bendición para nuestra vida y que este tiempo, ya tenemos 85 días confinados que han pasado volando. Yo no digo corriendo, volando. No sabemos todavía cuándo se libere, pero lo que sí es que estamos aprendiendo a vivir una vida diferente, a darle valor a lo que verdaderamente amerita valor, que es Dios primeramente, nuestra familia y nosotros. Así es que ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta palabra, esta mañana. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y nos vemos en la próxima.